incluso, fíjate, imitar. Ay, igual se corta otra No, vez. no, no, Bueno, no, está perfecto, no, está perfecto. vale, vale. Imitar algo que está totalmente pasado, imitar a mi abuela, a mi padre. Si imito a alguien, ya no estoy en el presente. Incluso si me imito a mí misma, es algo del pasado que ya no es vigente. Y sin embargo, es que es comodísimo. Eso está hecho, en ese momento sabía cómo era todo, lo que iba a venir después. Vemos incluso personas que decimos que están en la muerte, siguiendo un muerto. Están muy cómodas, no quieren salir de ese estado. Y no tienen fuerza, no tienen éxito, pero están muy cómodas. Entonces, aceptar el presente es correr riesgos. En el presente no sabes nada de lo que va a pasar. Es soltar el control. Quiero que mañana pase esto y que yo haga esto. Bueno, de acuerdo, así te sientes muy fuerte. ¿Y si no pasa qué? Ah, pues me voy a angustiar, voy a luchar contra. Bien. ¿Y si aceptas que mañana pase lo que tenga que pasar? Y ahora mismo sueltas tu necesidad de control, tu necesidad de saber qué hace tu marido o qué va a hacer, tu necesidad de controlar lo que va a decir o hacer cada uno de los que te rodean. Suéltalo, déjales vivir. Y cuando empezamos así por fuera, se nos abre algo personal dentro y nos damos cuenta cómo nos estamos limitando por miedo a que la vida nos descoloque. Pero es que lo propio de la vida es que siempre nos va a descolocar en tu momento hasta el último instante que va a ser la muerte. Nos va a descolocar del todo, nos abre a algo desconocido, totalmente desconocido. Entonces, es lucha para que no llegue. Pues, ¿cómo va a ser mejor? Me rindo, es así. Vivo en el momento presente, cada instante de mi vida, con lo cual sé que cuando llegue el momento final, el momento de la muerte, de ese paso, también estaré en el presente en lo que me toque hacer y el paso lo haré pues con fluidez. Y simplemente si no es, o sea, sin hablar de la muerte, de nuestra vida cotidiana, aceptar, no imitarnos, aceptar, no obligar a los demás a hacer lo que yo espero que hagan. Eso es soltar, eso es renunciar. Entonces es como aprender a hacerlo poco a poco. Me río porque es un gran aprendizaje. Ya, Es- y es poco a poco. poco a Sí, poco. No querer, solamente me puedo cambiar a mí mismo y es un gran desafío y la claro. frase que no sé de quién es, pero dice, lo que no te gusta en el otro, cámbialo en ti, una cosa así. Pero bueno, eso se va Ya, construyendo, no es tan, es un paso a paso. sí, Hablaste sí. de la fuerza, pues sí, perdón, querías decir, y después me No, no, olvidé. no. Eso sí, sí. La fuerza. La fuerza viene de los padres para poder asumir este presente. Yo diría que la fuerza viene del sí, del aceptar la realidad. Bien, Y si acepto la realidad, pues acepto que soy Brigitte Ira de ese hombre y de esa mujer. Acepto que estoy en esa realidad, que estoy en ese país y que vivo en esa época. O sea, es un conjunto de cosas que acepto cuando digo sí a mi realidad. Entonces, claro, el sí a mi origen, mis padres y este gran sistema familiar. Decir sí a la vida es decir sí a la madre y viceversa. Decir sí a la madre es sí a la vida. Y decir sí al padre es decir sí al mundo del hacer.
del contribuir, de la misión. Entonces, si digo sí al mundo, digo sí al Padre también, a lo masculino, ¿no? Va como unido. Por eso no separaría. La fuerza solo viene de los padres. Sí, pero es quizás más sencillo decir, la fuerza viene del sí a lo que hay. Bien. Y que hay que soy hija de mis padres. Sí, Además, claro, vos nos recomendás siempre un libro difícil, el de Ken Wilber, ya, Meditación Integral, y saqué una frase de ahí que él habla de integrar todos los aspectos. Dice, el presente nos invita a despertar una visión integral. Y ahí ya. nace un poco esto, una visión integral. El Mm. sí, y en el sí está la integración del mundo, digamos, de lo que Sí, conozco y de lo que no. sí, exactamente. Y cuando empezamos, vemos poca cosa. Nuestro mundo está muy reducido a nuestra esfera, a la gente que conocemos. Y conforme decimos sí, más crecemos, más vemos. Y empezamos a darnos cuenta de que formamos parte de cada vez más sistemas mayores y de campos inmensos, más allá de lo que podríamos entender. Él sí nos da acceso a otras dimensiones del momento presente. Sí. ¿Y qué pasaría acá? Lo dijiste ya, pero ¿qué pasaría cuando tengo tantas expectativas? Planifico, planifico. Estoy en el presente, pero me cargo de futuro, por decirlo así. Ya, o me impido vivir el presente Claro. también. Entonces, igual, mira, al cabo de un tiempo me tendrán que operar de la vesícula, por ejemplo, por todas las decepciones y amarguras que voy a llevar, o voy a tener tanta rigidez, que todo mi cuerpo va a ponerse a gritar y estar en plena artritis. O sea, el cuerpo se hace eco de lo que nos hace daño y querer controlar nos hace daño a nosotros y a nuestro entorno, pero nos hace daño. Entonces, bueno, Invitar entonces a aprender, aunque sea un paso a la vez, a vivir más en el presente, más en el ahora, más en el sí a todo y a todos, sí. ¿no? Y Poder decir, pues sí, es lo que hay. Pues sí, esa persona es así, ¿qué le voy a hacer? Sí, sí, que me rinda con resignación. Sí, es así. Luego veré cómo me trae alegría aceptar la persona como es o el instante como es. Pero no puedo tener alegría profunda si no estoy en vibración con el momento presente. No me puedo alegrar de algo que pasó y que ya no está. La alegría profunda nace del asentimiento a todo exactamente como es y además de la gratitud a todo como es. Allí inmediatamente sale la alegría profunda. yo Después de... cuando presenté este encuentro, adapté una frase que por ahí la podemos profundizar, dice, el amor mayor del que hablamos siempre, se manifiesta en el ahora. Solo en el presente se puede dar y recibir. ¿Qué sería Ya, esa mirada del es que, amor mayor de la que vos nos hablas siempre, que no es el amor emocional? ya, es que a ver, solo el presente existe. Entonces, ¿qué puedo transformar? Solo lo que hay ahora. Eh, Amar el pasado. Bueno, a ver, el pasado está en mi cuerpo, en mi ADN, ya no está. Entonces, ¿qué hago? ¿Perder el tiempo? Puedo agradecer lo que pasó. Bien, eso es otra cosa, pero lo que pasó, no para repetirlo, agradecer. Bien. O a sentir, sí, así fue, así fue. Pero no para decir, es lo que hay ahora. No, así fue.
¿Qué hay ahora? ¿Qué puedo hacer? Pues solo puedo hacer con el momento presente. Si quiero tener una actuación eficaz, útil, para quien sea o para mí, necesito saber qué es lo que hay aquí ahora. Si no, ¿para qué voy a actuar? Voy a estar siempre desadaptada. Entonces, es acostumbrarse a, a darnos cuenta que solo el presente existe. Las memorias, la imaginación, sí, son facultades humanas, pero se nutren de lo que estamos viviendo. Si quiero hacer algo, si quiero estar bien conmigo mismo, con mi entorno, mis hijos, necesito estar en el presente. No puedo llevarlos. A ver, vamos a ir a ese recuerdo de hace 3 años que fue divino. Vamos a ir todos. Sí, eso es totalmente psicótico, ¿vale? Solo el presente existe y eso muchas veces no hace falta tener mucho crecimiento para darse cuenta. Mira a la gente del campo, los agricultores, pues trabajan a base de el momento presente y el tiempo presente de hoy y mañana ya se verá. Las profesiones duras, físicas, la mina, la construcción, tienen que estar totalmente en el presente, si no se les va a caer algo encima, si no van a romper algo. ¿Saben? Los ciclistas, los deportistas de alto nivel o saben que tienen que estar únicamente en el instante presente si quieren sacar el mayor rendimiento de su cuerpo. O sea, mucha gente vive del instante presente con conciencia del instante presente, que es lo único que importa, lo único que hay, sobre todo es lo único que hay. Qué, qué profundo y qué lindo estos ejemplos. Es la atención plena que algunos le llaman, es estar ahí. Pensaba en un jugador que tiene que convertir un tanto, tiene que centrarse en esa pelota porque si no se distrae. Ya. Y lo hace de un modo espontáneo. No ha necesitado meditar ni nada como nosotros necesitamos, porque los que trabajamos más con la cabeza, no, es difícil decir, eso es de ahora, eso es de ayer. O de... Entonces necesitamos herramientas que nos faciliten el estar presente. Y podemos ver todas esas profesiones donde se implica mucho el cuerpo, lo físico. Las personas saben estar presentes, totalmente presentes. Sí, Y pensaba que al observar, hablaste de las personas, de los agricultores, tienen una sabiduría que la tienen y con observarlos nos alcanza para aprender a veces, porque ellos eso es, dependen de la lluvia, de que no caiga piedra, entonces están ahí, en ese momento presente. ¿Y qué eso pasa con es. el miedo, Brigitte? Porque el miedo también es una protección que nos aleja del presente. Ya. Sí, precisamente es una protección. Aprendemos muy pequeños que de repente pasa algo que no estábamos esperando, o sea, algo desagradable, frío, hambre, un golpe, no estábamos preparados para ello. Y ya, gracias al miedo, nos vamos a proteger. Pero protegernos tanto que nos queremos alejar del momento presente. Por si acaso me puede venir algo desagradable. Se trata de aprender a ser amigo de su miedo, agradecerle mucho su protección. Y cuando ya me hago amigo de mi miedo, solo lo utilizo desde el momento presente y mi miedo solo se manifestará cuando hay algo realmente peligroso para mí en el momento presente. Sí, lucho contra el miedo y contra lo que me da miedo. ¿Qué es lo que pasa? Todo es energía.
Si lucho contra una energía, esa energía se desarrolla más todavía. Delante de mí y en mí. Entonces, no quiero tener miedo, lucho contra mi miedo y lucho contra las cosas que no quiero, que me pueden dar miedo, lo que sea. Esas cosas crecen delante de mí y crecen en mí. Lucha contra el miedo es hacer que mi miedo crezca. Y entonces estaré todo el tiempo cada vez más angustiada, eh, con ansiedad. Y las pruebas de que tengo razón de tener miedo es que al rechazar lo que me da miedo, lo hago crecer ante mí. Mira, todo el mundo se muere, todo el mundo, hay guerras por todas partes, hay mucho hambre, mucha miseria, y estoy en contra de eso. Sí, vale. Entonces lo que hacemos es provocar que lo que rechacemos se manifieste más ante nosotros y dentro. El miedo crece, el rechazo crece. Es así. Es así. Es una ley psicológica, física también, porque todo es energía y la energía no se puede modificar. Y psicológicamente estamos hechos así. Sí. Brigitte, es tan profundo y tan interesante y tan sanador también esto que nos vas compartiendo y que vamos experimentando, descubriendo juntos. Y ya nos quedan unos minutos. ¿Qué sería vivir en el presente? Ya lo dijiste, pero como vamos a ir haciendo como una especie de corolario, ¿qué sería Sí, para alguien que nunca consteló, que, ya. o- qué sería vivir las fuerzas del amor en el presente? Vivir en el presente. Entonces es, primero, a ver, lo que estoy pensando o sintiendo, ¿se corresponde con algo de ahora mismo? Ah, no, estoy pensando en lo que pasó ayer. Vale, me desconecto. Entonces, es un esfuerzo permanente, ¿eh? Es un esfuerzo de autodisciplina permanente. Lo que siento o lo que pienso, ¿se corresponde con el momento actual? No. Bien, entonces, eso. Luego, no me gusta el tiempo que hace, no me gusta esa persona que está ahí. Bien, empezar a estar en el sí. Sí a todo como es. ¿Eh? Entonces, estar en el presente y decidir aceptar lo que toca. Y aceptar lo que toca me va a dar la fuerza de hacer las cosas correctas, de actuar del modo más eficaz. Y solo seré eficaz si veo la realidad que hay y que estoy en el momento presente. Luego eso también de modo espontáneo, si acepto la gente como es, la voy a respetar. Voy a respetar el que es más mayor que yo, le voy a ceder mi sitio, algo así. ¿Sabes? Me va a permitir incluir a todos. Aún a esta persona que en otro momento me habría creado mucho rechazo, sé que es así. Esa persona es así y no puede ser de otra manera. También tiene su libertad, como yo. Yo tengo la libertad de aceptarla o no. Y ella tuvo su libertad de ser así o modificarse. Y ella eligió ser así. Bueno, ¿y quién soy yo para decirle que no? Claro. ¿Quién soy yo para juzgarla? ¿De qué? O entonces me siento por encima del género humano. ¿Soy Dios? Por favor, a ver, un poco de realismo. Y es que cuando me río un poco de mí así, es muy agradable lo que se descubre. Se descubre compasión para los demás, compasión para mí misma también. Y que tengo fuerza para hacer la actuación que a mí me corresponde. Pero solamente si estoy en, en ese asentimiento a que todo es como tiene que ser hoy, aunque no entiendo.
y respeto a cada uno. Y también, Entonces, sí, perdón. sí, hay que recordar eso que dijiste al principio, que somos energía electromagnética, por lo tanto nuestra vida siempre sigue ese movimiento ondulatorio. Con lo cual nunca podremos estar perfectos todo el tiempo, no, ni nunca vamos a estar mal, 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 mal todo el tiempo, no, estamos así. Con lo cual nos vamos a permitir, Bert Hellinger decía, permitir a tu pareja 10 pecados y tú te los permites también. Entonces, bajo, hay un pecado. Pues sí, me lo permito porque soy humana. Y vuelvo a subir y vuelvo a encontrar algo extraordinario, algo nuevo, algo diferente, más fuerza en mí, más capacidades, nuevas comprensiones. Y siento, experimento lo que es el adulto en ese momento, el adulto consciente presente. Y disfruto de ello. Y luego vendrá la otra curva que me permitirá subir de nuevo a algo nuevo, a una nueva faceta adulta. Y así va a ser la vida. Eso nos permite también tener como mucha humildad. Pues sí, oye, no seré perfecta todo el tiempo. Imposible. Los santos, los santos es gente así, o sea, decir otra cosa es totalmente irreal. Sería infantil, psicótico o no. Los santos es gente que ha sabido vivir lo más posible conscientemente en la parte mm, grande, noble, generosa del ser humano. O los grandes líderes, pensaba en los líderes de la humanidad Ya, que se animaron a hacer cosas nuevas y seguramente habrán atravesado todo esto, lo que claro, encontraron. necesariamente, necesariamente. Una última pregunta, Brigitte, porque surge aquí. Cuando yo elijo desde el adulto, ¿excluyo? ¿No? El No. adulto nunca excluye ni nunca está en polaridad. Entonces, a ver, uno tiene que elegir, por ejemplo, tener una pareja. No va a tener 40.000 parejas, pero elige una pareja, pero respeta a todos los demás. No Exacto. excluye, respeta. Excluir quiere decir despreciar, no valorar. Entonces, no, es simplemente eh, elegir con respeto con quien está, por ejemplo, con quien hacer tal o cual cosa, con respeto y con compasión y respeto a todos los demás también. El presente me permite también elegir sin excluir, Sí, eso. honrando, integrando en mi corazón, pero bueno, no, como dices, no puedo estar en todos lados al mismo tiempo, tengo que elegir. Eso es. Entonces, y ya vamos, Y una mamá sí, a la un detalle es que para estar en el adulto tengo que elegir. ah, No puedo abarcar todo. No. El adulto necesita elegir, elegir, actuar y elegir. Y entonces sabe actuar y elegir respetando a todos los demás. gracias, Ya. Brigitte. Nos quedan 5 minutos. Es Bueno, un honor. Eh, gracias. Muchas gracias, gracias. Espero que esto sea muy útil para todos. Para mí lo fue y gracias, lo ponemos al servicio. Va a quedar grabado en mi muro. Después lo puedo compartir también para que lo publiquen en Inconza. Y te dejo estos últimos minutos para que digas lo que vos sientas o lo que quieras compartir antes de despedirnos. cuando podemos sentir a las personas que nos rodean, sobre todo las más cercanas. Poder decir al principio cuesta mucho. Gracias por ser exactamente como eres. Cuesta, pero conforme las palabras salen, algo en nosotros cambia. Nos abrimos, nos hacemos más expansivos y las personas se transforman. La palabra nos transforma
y transforma a los demás. Recordar eso, que no hay espectador neutro, no existe. Antes formaba parte del antiguo paradigma. Hoy todo lo que miro, o todas las personas a las que miro, me cambian a mí. Y hay un intercambio entre las dos personas que hace que si alguien mira a otro, las dos se transforman a través de esta mirada. Aunque la mirada no sea compartida, uno mira a otro y hace que los dos se transformen. Eso es de una importancia que hace que vamos a querer mirar a los demás con conciencia. ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que agradezco? ¿A qué digo sí? Y así me transformo gracias a quién esté mirando, a qué estoy mirando. Y transformo también lo otro. Experimentarlo porque lo van a sentir en sus cuerpos. Tomar conciencia, sentir, tomar conciencia de que mi mirada sobre otro, tal como es, me transforma. Mi mirada sobre una flor, una planta, unos cuantos segundos, con apertura, con gratitud, me transforma, es sutil, pero mi vibración cambia. Y la flor también. Experimentarlo. En la vida estamos todos interconectados, todos. Y tú y yo también, querida Alba. Ay, qué bonito. Gracias, Brigitte. Todos Nos hemos estamos sido transformados por esta filosofía. Me honran, te lo dije al principio. Y también esto es un poquito devolver todo lo que recibimos. Gracias, Brigitte. Te abrazo fuerte. gracias. Saludos Gracias. todo en Confa, a Ignacio. Y bueno, seguimos en camino. Con mucha alegría. Gracias, Toda Alba. Argentina y toda Gracias a Latinoamérica a todos. través mío te saluda. Un beso grande. Hasta la próxima, Brigitte. Un placer. Nos vemos pronto.